Vamos a continuar con los cálculos a mano. Primero, analizando la condición sin postcombustión, y aquí tenemos las propiedades a la entrada. Algo importante es que sabemos que la contrapresión para este problema va a ser la presión atmosférica a una altitud de 7,000 metros. Podemos consultar en tablas o directamente en Internet, lo cual la presión atmosférica a 7,000 metros es de 41,06 kilopascales. Entonces, esta presión viene siendo la contrapresión. Primero vamos a calcular las propiedades totales. Algo importante es de que vamos a asumir un proceso isentrópico y así podemos usar las relaciones isentrópicas que hemos estado estudiando, además de que claramente es un fluido compresible o los gases se comportan de manera compresible, dado que a la entrada tenemos 169,018 kilopascales, pero la contrapresión es de 41,06 kilopascales. Es un cambio significativo en la presión y por lo tanto podemos esperar cambios significativos en la densidad. Tenemos las propiedades totales, la temperatura total y la presión total. Estas propiedades, si es isentrópico, se mantienen constantes conforme el fluido se mueve en este dispositivo. Ahora hay que calcular las propiedades críticas. Al conocer las propiedades críticas y compararlo con la contrapresión, podemos determinar si a la salida tenemos un número Mach de 1 o menor al número Mach de 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos la presión crítica y también la temperatura crítica. Aquí lo que nos interesa sobre todo es la presión crítica. La presión crítica resulta de 94,45 kilopascales, pero la contrapresión, que viene siendo la presión atmosférica, es de 41,06 kilopascales. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Pues de que tenemos una contrapresión que es menor que la presión crítica, y esto significa que podemos concluir que tenemos bloqueo sónico a la salida. Es decir, a la salida, justamente aquí, tenemos un número Mach de 1. Y si tenemos un número Mach de 1, significa que a la salida tenemos ya las propiedades críticas, como la presión crítica y la temperatura crítica. Entonces, con esto ya sabemos el número Mach a la salida. Observa que las propiedades del fluido dictan la geometría, es decir, las áreas que debe de tener la tobera tanto a la entrada como a la salida. Estas son las propiedades a la entrada. Quiero que vean entonces cómo con estas propiedades pues ya tenemos el área a la entrada. Simplemente sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área, por la sección. Pero la densidad, si asumimos gases ideales, lo podemos reescribir de esta manera. Entonces aquí la única incógnita viene siendo el área a la entrada, área inlet, despejamos, hacemos las sustituciones. Flujo másico, este se mantiene constante, 15 kilogramos sobre segundo. Luego 0,287 para el aire. La temperatura a la entrada, 952 Kelvin. La presión, 169,018 kilopascales y la velocidad a la entrada, 176 metros sobre segundo. Haciendo los cálculos nos da que el área a la entrada, la sección debe de ser 0,137 metros cuadrados. Por supuesto, estos dispositivos tienen una sección circular. Eso significa que la entrada debe de tener un diámetro de 41,88 centímetros. Con este diámetro vamos a tener el área que aquí se indica. Es a lo que me refiero, de que ya las propiedades del fluido dictan la geometría y deben de tenerlo en cuenta en el estudio de los fluidos. Las propiedades y el área están relacionadas. Dependiendo de las propiedades, seguramente ya el área está dada. ¿Qué es lo que queremos? Pues calcular el área a la salida. El área a la salida,
Cuando no tenemos, recordemos, estamos analizando el caso, cuando no tenemos la poscombustión, sabemos que el flujo másico es constante de 15 kilogramos sobre segundo y a la salida tenemos propiedades críticas, dado que la velocidad es igual a la velocidad del sonido, un número Mach igual a 1. Por lo tanto, a la salida tenemos la presión crítica, la temperatura crítica y el flujo másico. Entonces, la velocidad a la salida es igual a la velocidad del sonido y podemos calcularla con esta ecuación para la velocidad del sonido, donde esta viene siendo la temperatura a la salida. Haciendo los cálculos, tenemos una velocidad de salida de 569.14 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que podemos hacer al final? Bueno, usar esta misma ecuación, pero ahora lo aplicamos a la salida. El área a la salida es igual al flujo másico, este se mantiene constante, y luego aquí tenemos para el aire. En realidad es una mezcla de gases, porque en la tobera pues ya tenemos el proceso de combustión, entonces vale la pena clarificarlo, pero asumimos que es aire. Eh, Ahí no vamos a tener un cambio significativo, de hecho. Y luego la temperatura a la salida son los 806.17 Kelvin. La presión que se queda como la presión crítica. Recuerden que la contrapresión es de 41. Voy a regresar. ¿De cuánto es la contrapresión? De 41.06 kilopascales. Pero aquí lo que necesitamos es la presión a la salida, entonces no hay que confundirnos. Y la presión a la salida simplemente es la presión crítica, justamente aquí. Es así que calculamos el área precisamente a la salida y tenemos la velocidad 569.14 metros sobre segundo. Hacemos los cálculos. A la salida tenemos el área de 0.064 metros cuadrados. La salida sin poscombustión, por lo tanto, debe tener un diámetro de 28.67 centímetros. ¿Tiene sentido? Bueno, sabemos que a la salida el área es menor y por lo tanto el diámetro es menor. A la entrada tenemos 41.88 centímetros de diámetro, a la salida de 28.67 centímetros. Entonces ya tenemos el diseño, en esencia, de la tubera cuando no tenemos la poscombustión. Sabemos el área a la entrada, la longitud sabemos que es de 200 centímetros y esa la vamos a usar en la simulación CFD. Y a la salida también tenemos el área y el diámetro. Entonces, con estas propiedades es que ya diseñamos la geometría. Ahora, para el caso de poscombustión, lo primero que debemos de tener en cuenta es que el área de entrada es fija. A la entrada esta área no va a cambiar, pero previamente ya calculamos el área, que es de 0.137 metros cuadrados. Por lo que ahora en este caso, lo que desconocemos es la velocidad a la entrada. Entonces aquí ya tenemos el caso de poscombustión. Lo más significativo es que tenemos una mayor temperatura de entrada de la tobera, porque estamos inyectando combustible. Y la temperatura a la entrada es de 1920 Kelvin, una temperatura mucho mayor comparado cuando no tenemos la poscombustión. Entonces, aquí ya sabemos el área, tenemos la temperatura, la presión, por lo tanto, con los demás datos, ¿qué podemos despejar de esta ecuación? Pues la velocidad a la entrada, sustituimos, tenemos que la velocidad a la entrada ahora es de 389.57 metros sobre segundo, una mayor velocidad comparado con el caso sin postcombustión. Como ya tenemos una velocidad a la entrada diferente, pues las propiedades totales cambian para el caso con postcombustión. Esto es importante. Recordemos que las propiedades totales eh, básicamente influye la energía cinética, pero aquí si ya cambia la energía cinética a la entrada, pues también vamos a tener propiedades totales diferentes para este caso. Recalculamos la temperatura total. Si tenemos una mayor velocidad, vamos a tener propiedades totales mayores que en el caso, comparado con el caso sin la poscombustión. Tenemos la presión total. Bien.
Y hay que volver a calcular las propiedades críticas, porque las propiedades críticas pues dependen de las propiedades totales. Una temperatura crítica de 1662.92 Kelvin y una presión crítica de 93.11 kilopascales. ¿Qué podemos concluir? De nuevo, si aquí la atmósfera, la contrapresión es de 41.06 kilopascales, pues claramente ya tenemos bloqueo sónico. Tenemos bloqueo sónico a la salida, de nuevo. Aquí, como el área a la entrada ya lo conocemos, el área a la entrada no cambia, podemos pasar directamente a calcular el área a la salida. Sabemos el flujo másico. Además, como tenemos bloqueo sónico a la salida, pues a la salida tenemos las propiedades críticas, con la velocidad de salida igual a la velocidad del sonido. Esta viene siendo la propiedad crítica, 93.11 kilopascales, la temperatura crítica, 1662.92 Kelvin, el flujo másico. Calculamos la velocidad del sonido, que es igual a la velocidad del fluido, dado que tenemos número Mach de 1, el bloqueo sónico, resultando una velocidad de salida de 817.41 metros sobre segundo. Observen que en este caso ya con postcombustión, pues las velocidades cambian, son mayores. Tiene sentido, estamos agregando energía al sistema. Y volvemos a usar esta ecuación para calcular el área a la salida, resultando de 0.094 metros cuadrados. La salida con postcombustión debe tener un diámetro entonces de 34.60 centímetros. Previamente, ¿cuánto nos dio? Nos dio de 28, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente. La salida sin postcombustión nos dio de 28.67 centímetros. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la postcombustión? Tenemos el área de salida, 34.60 centímetros. Aumenta el área de salida. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la razón por la cual se necesita mayor área cuando se usa la postcombustión es que a mayor temperatura, y tenemos mayor temperatura porque se está agregando combustible en la postcombustión, entonces aumenta el volumen del gas. Mayor temperatura, mayor volumen del gas. Esto requiere mayor área para expandirse adecuadamente. Si tuviéramos la postcombustión y no cambiáramos el área, si el área se mantiene exactamente igual que en el caso sin postcombustión, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas estructurales, porque el flujo va a intentar expandirse con la mayor temperatura, pero como no tenemos una mayor área, pues claramente son esfuerzos adicionales, fatiga térmica, fatiga sónica, etcétera. Y esa es la razón, básicamente, por, por la cual en este tipo de toberas, en los aviones militares, cuando tenemos la postcombustión, aumenta el área. Tenemos esta geometría variable. Pero que quede claro. Lo único que queda, pues, es calcular la fuerza de empuje. Primero, el empuje sin postcombustión. Y aquí tenemos los datos. El flujo másico, la velocidad de entrada, recuerden que la velocidad de entrada es esta, que nos dice básicamente la velocidad de la aeronave, 260 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de entrada. No es la velocidad a la entrada de la tobera, recuerden, para el cálculo de la fuerza de empuje. Y luego tenemos la velocidad de salida para el caso de sin postcombustión, el área a la salida, tenemos la presión atmosférica y la presión de salida. Una cosa es esta presión de salida en la estación 7 y otra cosa es la presión atmosférica, lo que está acá, o la contrapresión. Con todos estos datos, usamos la ecuación general de la fuerza de empuje y vamos a encontrar una fuerza de empuje para el caso de sin postcombustión de 8.084 newtons. Ahora, el empuje con postcombustión. ¿Qué es lo que tenemos en el empuje con postcombustión? Primero, la velocidad de salida. Vean que pasamos de 569.14 metros sobre segundo a una velocidad de salida de 817.41 metros sobre segundo. Entonces, desde aquí
Si vemos este término de la ecuación general de empuje, si aumentamos la velocidad de salida, pues vamos a tener una mayor fuerza de empuje. Entonces, directamente, este es el beneficio de tener una geometría convergente y tener el sistema de postcombustión, una mayor velocidad de salida. Tenemos el área de salida, la presión atmosférica y la presión de salida. Hacemos los cálculos y quedamos con una fuerza de empuje de 13.257 newtons. Es decir, pasamos de 8.084 newtons sin postcombustión y una vez que le agregamos combustible aquí y volvemos a inyectar un poco de combustible antes de pasar a la tobera, ahora tenemos el beneficio de aumentar la fuerza de empuje a 13.257 newtons. Es así que el avión militar puede usar esta fuerza de empuje adicional para alguna maniobra de combate o para alguna maniobra de vuelo inmediata. Ese es el objetivo, esta es la razón por la cual estos aviones militares usan este tipo de geometrías variables, convergentes. ¿Cuál es la desventaja? Pues la principal desventaja es el aumento en el consumo de combustible. Bien, pero al final de cuentas es lo que necesita un avión militar, es parte de sus requerimientos.